Durante 200 años, la falange macedónica fue invencible. Ningún ejército podía romperla, nadie podía resistirla de frente. Entonces, ¿por qué cayó en menos de una hora? ¿Cómo pudo desintegrarse el arma que había conquistado medio mundo? ¿Fue una derrota militar o el colapso de una idea? En una colina embarrada de Grecia, bajo la lluvia y la niebla, Roma no solo venció a un rey, destruyó todo un sistema de guerra. Y lo más inquietante es esto: no fue obra de un gran general, sino de una decisión tomada en segundos por un hombre sin nombre. Quédate, porque aquí murió una era y nació otra. Durante generaciones, Macedonia había vivido a la sombra de un legado imposible. La falange no era solo una formación militar, era la herencia directa de Filipo II y de su hijo Alejandro Magno, el hombre que había humillado a Persia y llevado la guerra hasta los confines de la India. Durante 2 siglos, ese sistema había definido lo que significaba el poder. Quien controlaba la falange, controlaba el campo de batalla. Pero en el año 197 a.C., ese legado pesaba como una maldición. Felipe V de Macedonia no era Alejandro. Nunca podría serlo. Gobernaba un reino agotado, rodeado de enemigos, atrapado entre la gloria del pasado y una realidad cada vez más hostil. Había cometido un error que Roma jamás perdonaba: elegir mal a sus aliados. Mientras Aníbal destrozaba legiones romanas en Italia, Felipe vio una oportunidad. Firmó un pacto secreto con el cartaginés, soñando con repartirse el mundo cuando Roma cayera. Pero Roma no cayó. Roma sobrevivió, se reorganizó y, como siempre, recordó cada traición. Cuando Aníbal fue derrotado en Sama, el Senado romano volvió la mirada hacia el este, no con prisa, sino con determinación. La guerra contra Macedonia no fue una guerra preventiva ni estratégica, fue una guerra de castigo. Felipe no luchaba por expandirse, luchaba por sobrevivir, por conservar lo poco que aún sostenía su trono. En el lado opuesto estaba Tito Quincio Flaminino, joven, brillante y peligrosamente ambicioso. Tenía poco más de 30 años, una edad insultante para comandar un ejército consular. No era un bárbaro ignorante, hablaba griego, admiraba la cultura helénica y entendía a Grecia mejor que muchos griegos. Y precisamente por eso era tan letal. Flaminino no quería solo vencer a Macedonia, quería heredar su lugar en el mundo. Para él, esta guerra no se ganaba únicamente con espadas, se ganaba con ideas. Mientras Felipe defendía el pasado, Flaminino ofrecía una promesa: la libertad de Grecia. No importaba si esa libertad era real o una ilusión, lo importante era que los griegos quisieran creer en ella. Roma llegaba no como conquistadora, sino como libertadora, y esa narrativa sería tan decisiva como cualquier batalla. Así, en las colinas de Grecia no se enfrentaban solo 2 ejércitos. Se enfrentaban 2 hombres atrapados por ambiciones opuestas. Uno luchando por no desaparecer, otro luchando por ser recordado. Y entre ellos, una guerra que estaba a punto de decidir no solo el destino de Macedonia, sino el futuro del mundo antiguo. La falange macedónica no era simplemente una formación militar, era una idea llevada a su extremo absoluto. 16 filas de hombres avanzando como un solo cuerpo, cada soldado sosteniendo una zariza de 6 metros, creando un bosque de acero imposible de atravesar. Las primeras filas apuntaban sus lanzas hacia el frente, formando una zona de muerte donde ningún enemigo podía acercarse. Las filas posteriores elevaban las zarizas para desviar proyectiles, creando un techo defensivo. De frente, la falange era invencible. No negociaba, no se adaptaba, aplastaba. Durante 200 años, nadie había encontrado una respuesta real a esa máquina. En terreno llano, la falange funcionaba como una fuerza de la naturaleza. No requería genio táctico constante, solo disciplina, cohesión y empuje. Era perfecta para un mundo que creía en el orden rígido, en la jerarquía absoluta, en la fuerza concentrada. Era el arma ideal del pasado. Roma, en cambio,
había construido algo completamente distinto. La legión no era un bloque, era un organismo. Estaba dividida en pequeñas unidades llamadas manípulos, capaces de moverse de forma independiente. Cada una podía avanzar, retroceder, girar, reagruparse. Donde la falange exigía terreno plano, la legión prosperaba en el caos. Donde la falange imponía rigidez, la legión ofrecía flexibilidad. Esta diferencia no era técnica, era filosófica. La falange representaba la idea de que una formación perfecta podía dominar cualquier situación. La legión partía de una premisa opuesta, que el campo de batalla siempre es imperfecto y que solo quien se adapta sobrevive. Los legionarios no luchaban como una masa ciega, luchaban como individuos entrenados para actuar dentro del desorden. La falange necesitaba condiciones ideales para funcionar: una colina irregular, una roca mal situada, una pendiente inesperada bastaban para romper su cohesión. Y una vez rota, la falange dejaba de ser poderosa, se convertía en un estorbo. Sus lanzas, tan letales de frente, se volvían inútiles en espacios cerrados. Sus hombres, protegidos solo hacia adelante, quedaban expuestos por los flancos y la retaguardia. La legión, en cambio, aceptaba el terreno tal como era. No buscaba imponer un orden perfecto, sino aprovechar cada irregularidad. Cada colina, cada desnivel, cada confusión era una oportunidad. No era una fuerza elegante, pero era brutalmente eficaz. No dependía de una sola dirección, podía luchar desde cualquier ángulo. Así, antes de que se cruzara una sola espada en cinocéfalos, la batalla ya estaba definida en un plano más profundo. No era solo Macedonia contra Roma, era el pasado contra el futuro, la rigidez contra la adaptación. La pregunta no era quién tenía más hombres o mejores armas. La verdadera pregunta era otra: ¿qué tipo de guerra sobreviviría en un mundo que estaba cambiando? Durante casi 2 años, la guerra entre Roma y Macedonia no se decidió en una gran batalla, sino en una persecución lenta y agotadora. Flaminino y Felipe se movían como sombras entre las montañas de Tesalia, evitando el enfrentamiento directo, midiendo cada paso. Ambos sabían que una sola batalla podía decidirlo todo, y precisamente por eso la temían. Felipe no podía permitirse una guerra larga. Roma tenía hombres, dinero y aliados casi infinitos. Macedonia, no. Cada día que pasaba, su reino se debilitaba un poco más. Flaminino, por su parte, luchaba contra el tiempo. Su consulado estaba llegando a su fin. Si no lograba una victoria decisiva, otro general romano llegaría para arrebatarle la gloria. El destino los empujó hacia el mismo lugar casi por accidente. En el verano del año 197 a.C., ambos ejércitos marchaban en columnas paralelas, separados por una cadena de colinas bajas. Ninguno tenía una visión clara de la posición exacta del enemigo. Entonces el clima intervino. La lluvia cayó con violencia, empapando el terreno. Una niebla espesa descendió sobre las colinas, reduciendo la visibilidad a pocos metros. El suelo se transformó en barro, el campo de batalla perfecto para la confusión. Felipe acampó en un lado de la cresta. Flaminino, sin saberlo, hizo lo mismo en el lado opuesto. Entre ellos se extendía un terreno irregular, lleno de pequeñas elevaciones rocosas conocidas como cinocéfalos, las cabezas de perro. No era un lugar adecuado para una falange, tampoco era un terreno planeado para una batalla. Precisamente por eso sería decisivo. La lucha no comenzó con trompetas ni con formaciones ordenadas. Comenzó con un error. Al amanecer, con la niebla aún cerrada, Felipe envió un pequeño destacamento de reconocimiento para buscar agua y observar el terreno. Al mismo tiempo, Flaminino envió una fuerza similar con el mismo propósito. Los dos grupos se encontraron en la cima sin previo aviso. Gritos, confusión, acero chocando contra bronce, una escaramuza menor que, en circunstancias normales, no habría significado nada. Pero en ese entorno, cada sonido se amplificó.
ambos bandos enviaron mensajeros desesperados cuesta abajo. El enemigo estaba allí. Felipe escuchó el combate sin poder ver nada. Convencido de que se trataba del ejército romano principal, reaccionó por instinto. Envió refuerzos. Flaminino hizo lo mismo. Lo que había comenzado como un encuentro fortuito se convirtió en una lucha creciente por el control de la colina. En cuestión de minutos, la guerra que ambos habían evitado durante años estaba a punto de estallar, no por estrategia ni por planificación, sino por la niebla, el barro y una cadena de decisiones tomadas a ciegas. Cinocéfalos no sería una batalla elegida, sería una batalla impuesta por el caos. La pequeña escaramuza en la cima de Cinocéfalos creció sin control. Los refuerzos llegaron desde ambos campamentos a través de la niebla, sin una visión clara del terreno ni del enemigo. Lo que se estaba formando no era una línea de batalla coherente, sino dos fuerzas chocando a ciegas por el dominio de una cresta rocosa. Poco a poco, los macedonios fueron imponiéndose. Sus tropas de élite, apoyadas por la caballería tesalia, empujaron a los aliados griegos de Roma cuesta abajo. El pánico se propagó. Los hombres huían, resbalaban en el barro, caían bajo los cascos de los caballos. Felipe había ganado la primera sangre. Cuando la niebla comenzó a disiparse, Felipe se encontró en la cima de la colina. Desde allí pudo ver, por primera vez, el despliegue completo del ejército romano al otro lado. Sus oficiales le suplicaron atacar de inmediato. Los romanos aún se estaban organizando. El terreno era caótico. La sorpresa estaba de su lado. Pero Felipe dudó. El terreno era irregular, rocoso, venenoso para la falange. Aún así, sus hombres habían probado la victoria. El impulso psicológico era irresistible. Apostó todo. Ordenó traer a la falange. El problema era que su ejército no estaba unido. Solo su ala derecha había llegado al campo de batalla. La izquierda, desorganizada por la tormenta nocturna, marchaba todavía a kilómetros de distancia. Felipe avanzaría con solo la mitad de sus fuerzas. Flaminino, al ver la situación, comprendió la oportunidad. Dividió también su ejército. Condujo personalmente a su ala izquierda, unos 16,000 hombres, directamente cuesta arriba contra la falange que descendía. Al mismo tiempo, envió su ala derecha, reforzada con veteranos y elefantes de guerra, para interceptar al resto del ejército macedonio que aún no había llegado. La batalla se partió en dos combates separados, luchados a pocos cientos de metros de distancia por hombres que no sabían lo que estaba ocurriendo al otro lado de la colina. En el oeste, la falange avanzó como una fuerza imparable. Las zarizas golpearon primero. Los escudos romanos se astillaron. Los legionarios de las primeras filas murieron antes de poder reaccionar. La gladius, diseñada para el combate cercano, era inútil a esa distancia. Los romanos eran empujados cuesta abajo por pura física, no por habilidad. Flaminino observaba cómo su centro se desmoronaba. Su arrogancia se evaporó en un instante. La batalla, para él, parecía perdida. Mientras tanto, Felipe sentía el triunfo. Su falange avanzaba. El terreno, contra todo pronóstico, no había detenido su empuje, pero esa victoria era solo media victoria. Al otro lado de la colina, el destino de su ejército estaba a punto de decidirse sin que él lo supiera. Mientras la falange de Felipe empujaba sin piedad al ala izquierda romana, en el otro extremo del campo la situación era completamente distinta. El ala izquierda macedonia, comandada por Nicanor, llegaba por fin a Cinocéfalos, pero no como un ejército preparado para combatir. Marchaban en columna, agotados por la tormenta, desorganizados, subiendo una colina rocosa sin tiempo para desplegarse. No eran una falange, eran una multitud armada. Fue entonces cuando se oyó un sonido extraño, profundo, casi antinatural. El suelo tembló. Flaminino había colocado a sus elefantes de guerra en el ala derecha. 20 bestias blindadas cargaron antes de que los macedonios pudieran formar el muro de lanzas.
El resultado fue inmediato y brutal. Las largas zarizas, perfectas en formación, se convirtieron en un estorbo mortal. Los hombres tropezaban con sus propias armas. No había cohesión, no había defensa. El pánico se propagó en segundos. El ala izquierda macedonia se rompió y huyó. En menos de 10 minutos, la mitad del ejército de Felipe había dejado de existir. La guerra estaba ahora partida de forma cruelmente simétrica. En un lado de la colina, Macedonia estaba ganando de manera aplastante. En el otro, Roma había destruido a su enemigo. Ambos comandantes estaban ciegos a lo que ocurría a pocos cientos de metros. Y fue en ese vacío de información donde nació el momento decisivo. No vino de Flaminino, demasiado ocupado tratando de salvar a su ejército. No vino de Felipe, convencido de que la victoria ya era suya. Vino de un oficial romano sin nombre, un tribuno del ala derecha victoriosa. Mientras perseguía a los macedonios que huían, se detuvo. Miró hacia la cresta y vio el desastre. Vio a sus compatriotas siendo empujados cuesta abajo. Y entonces vio algo que nadie había explotado jamás en 200 años. La espalda de una falange macedónica en pleno avance. La máquina perfecta era invencible de frente, pero por detrás era vulnerable. 16 filas de hombres con lanzas apuntando en la misma dirección, incapaces de girar sin destruir su propia formación. El tribuno no pidió permiso. No esperó órdenes. Tomó 20 manípulos, unos 2.400 hombres, y giró 90 grados. Cargó directamente contra la retaguardia de la falange de Felipe. El impacto fue silencioso. Los hombres de las primeras filas no oyeron nada. Estaban concentrados en la matanza que tenían delante, pero en la retaguardia, el infierno estalló. La gladius romana, inútil contra el frente de lanzas, era perfecta para este trabajo. Cortar, apuñalar, avanzar. Un hombre caía, otro ocupaba su lugar, y la reacción en cadena comenzó. La falange, que dependía de que todas sus filas empujaran al unísono, empezó a desintegrarse desde atrás. La mayor fortaleza de la falange, su cohesión absoluta, se convirtió en su condena. No podía girar, no podía adaptarse. En cuestión de minutos, 2 siglos de supremacía militar comenzaron a morir sin que Felipe lo supiera. El ataque desde la retaguardia rompió el corazón de la falange. Las últimas filas desaparecieron primero. Los hombres menos experimentados, los encargados de aportar peso a la formación, cayeron sin siquiera comprender qué estaba ocurriendo. Cuando las filas posteriores dejaron de empujar, el avance se detuvo. Las primeras líneas, aún concentradas en matar romanos frente a ellas, sintieron algo imposible. La presión había desaparecido. La máquina se había quedado sin motor. Flaminino percibió el cambio al instante. No sabía por qué la falange había vacilado, pero vio la duda recorrer sus filas como una onda. Gritó a sus hombres. Los legionarios, que hasta ese momento solo habían retrocedido y muerto, encontraron una nueva ferocidad. Se deslizaron bajo las zarizas de la primera línea, esquivando las puntas ahora inmóviles. Por primera vez, el combate se produjo a corta distancia, y en esa distancia, un hombre con una lanza de 6 metros no tenía ninguna posibilidad contra una espada corta. La falange fue atacada al mismo tiempo por delante y por detrás, aplastada, comprimida, incapaz de maniobrar. Intentaron girarse, pero sus propias armas se lo impedían. Chocaban entre ellos, tropezaban, caían. Lo que había sido una formación perfecta se convirtió en una trampa mortal. El pánico se extendió con una velocidad devastadora. Los estandartes macedonios comenzaron a caer. Felipe, desde su posición de mando, observó el horror. Vio romanos aparecer detrás de su línea, hombres que él creía derrotados. Comprendió, demasiado tarde, que lo imposible estaba ocurriendo. La falange no se retiró, se disolvió. Los soldados soltaron las zarizas que los habían hecho invencibles y ahora los condenaban. Intentaron sacar sus espadas cortas, pero era inútil. Los legionarios romanos, entrenados para el combate individual en medio del caos,
estaban en su elemento. La masacre fue total. En menos de una hora, el ejército macedonio dejó de existir como fuerza organizada. Las cifras eran brutales. Miles de macedonios muertos, miles capturados. Roma había perdido apenas una fracción de esos hombres. Pero lo que realmente había muerto en Cinocéfalos no era solo un ejército, era una idea. La creencia de que una sola formación perfecta podía dominar el mundo para siempre. En esa colina embarrada, el pasado había sido derrotado por el futuro. La victoria militar fue fulminante, pero para Flaminino la guerra real apenas comenzaba. Felipe V huyó del campo de batalla dejando atrás a su ejército destruido, su prestigio y el fantasma de Alejandro Magno. Macedonia estaba vencida, indefensa, y el rey derrotado no llegó como un igual, sino como un suplicante. Aceptó todos los términos que Roma impuso, porque no tenía alternativa. Debía abandonar toda Grecia, retirar cada guarnición, entregar casi toda su flota y pagar una indemnización diseñada para quebrar el reino durante generaciones. Como garantía final, entregó a su propio hijo como rehén. Con una sola firma, 2 siglos de dominio macedonio en Grecia se evaporaron. Para Flaminino, sin embargo, la espada no bastaba. Él entendía que dominar Grecia no significaba ocuparla, sino convencerla. Roma no quería aparecer como un nuevo amo, sino como la heredera legítima del mundo helénico. Por eso, Flaminino tomó una decisión que sorprendió incluso al Senado. En lugar de imponer un control directo, proclamó la libertad de las ciudades griegas. No era un gesto ingenuo, era una jugada política magistral. En el año 196 a.C., durante los Juegos Sísmicos en Corinto, Flaminino reunió a representantes de todas las ciudades-estado. El estadio estaba lleno, pero el ambiente no era festivo. Los griegos esperaban la sentencia, convencidos de que simplemente habían cambiado de dueño. Entonces, un heraldo romano avanzó al centro del estadio y leyó la proclamación. Grecia sería libre, sin guarniciones, sin tributos, bajo sus propias leyes. Al principio hubo silencio, incredulidad, nadie se atrevía a creerlo. Cuando el mensaje se repitió, el estadio explotó. La multitud gritó, lloró, se abrazó. Según los cronistas, el rugido fue tan ensordecedor que los pájaros cayeron muertos del cielo. Flaminino fue rodeado, venerado, casi aplastado por una multitud que lo veía no como un general extranjero, sino como un salvador. Roma retiró sus legiones de Grecia. Flaminino regresó a Roma como un héroe, celebrado como el libertador del mundo helénico. Pero esa libertad tenía un precio oculto. Al marcharse, Roma dejó un vacío de poder peligroso. Grecia era libre, sí, pero también estaba sola. Y en la política del mundo antiguo, los vacíos nunca permanecen vacíos por mucho tiempo. La retirada romana fue celebrada como una victoria moral, pero en realidad creó una situación profundamente inestable. Macedonia había sido neutralizada, pero Grecia seguía fragmentada, dividida en ligas rivales, ciudades celosas entre sí, incapaces de actuar como un bloque. Flaminino había destruido al viejo amo, pero no había construido un nuevo orden. Y en ese vacío comenzó a moverse un depredador mucho más grande. Al otro lado del mar Egeo, el imperio Seleucida observaba con atención. Su rey, Antíoco III, llamado el Grande, gobernaba un territorio que se extendía desde Asia Menor hasta las fronteras de la India. Era el heredero del imperio asiático de Alejandro, obscenamente rico y dueño de ejércitos que hacían parecer pequeña a la Macedonia derrotada. Elefantes de guerra, caballería pesada, falanges masivas. Antíoco no vio la liberación de Grecia como un acto de generosidad, sino como una intrusión romana en su esfera natural de influencia. A su corte comenzaron a llegar aliados resentidos. Los etolios, antiguos socios de Roma, se sentían traicionados. Habían luchado contra Macedonia esperando recompensas territoriales y se encontraron marginados. Su mensaje a Antíoco fue directo:
Roma no había liberado Grecia, la había engañado. Invitaron al rey Seleucida a cruzar el Egeo y presentarse como el verdadero libertador. Pero el invitado más peligroso llegó poco después. No era un rey ni un embajador, era un fantasma. Aníbal Barca, el enemigo más temido de Roma, derrotado pero no destruido, había encontrado refugio en la corte de Antíoco. Su presencia lo cambiaba todo. Aníbal entendía a Roma mejor que nadie. Le advirtió a Antíoco que no repitiera el error de Felipe. Grecia no era el objetivo, era la distracción. Si quería vencer a Roma, debía atacarla en su corazón, en Italia. Antíoco escuchó, pero no obedeció. Confiado en su poder, decidió intervenir en Grecia con una fuerza limitada, más simbólica que decisiva. Fue un gesto de desprecio, una demostración de arrogancia. Para Roma fue una provocación intolerable. La libertad que Flaminino había proclamado estaba ahora en peligro, y el Senado respondió como siempre respondía ante una amenaza existencial. La guerra que había comenzado en una colina embarrada de Grecia estaba a punto de escalar. Ya no se trataba de Macedonia ni de una falange derrotada. Se trataba de dos gigantes midiendo fuerzas. Y esta vez, el choque decidiría quién gobernaría no solo Grecia, sino el mundo entero. La guerra que siguió confirmó lo que Sinocéfalos ya había anunciado. Antíoco cruzó a Grecia con un ejército reducido, confiando más en el símbolo que en la estrategia. Eligió atrincherarse en las Termópilas, creyendo que la historia podía repetirse a su favor. Pero Roma no era Persia y él no era Leónidas. Los romanos flanquearon el paso, rompieron la defensa y obligaron al rey a huir. Grecia, una vez más, quedaba abierta. Roma tomó entonces una decisión sin precedentes. No bastaba con expulsar al enemigo de Europa. Para terminar la guerra, había que seguirlo hasta su hogar. Por primera vez, un ejército consular cruzó a Asia. El mensaje era claro. Roma ya no defendía fronteras, imponía órdenes. Antíoco reunió un ejército gigantesco y ofreció batalla en Magnesia. Falanges, carros con guadañas, elefantes de guerra. Todo el poder del viejo mundo concentrado en un solo campo. La derrota fue absoluta. La falange, aislada y rígida, fue rodeada y destruida sin siquiera poder combatir de frente. Decenas de miles murieron. Roma perdió apenas unos cientos. Antíoco se rindió. Perdió su flota, su tesoro y gran parte de su imperio. El último fantasma, Aníbal Barca, huyó una vez más, hasta que decidió poner fin a su vida antes de caer en manos romanas. Con Magnesia no cayó solo un rey. Cayeron todos los sistemas que habían gobernado el mundo durante siglos. Macedonia estaba rota. El imperio Seleucida, humillado. Cartago, neutralizada. En el vacío solo quedaba una potencia. Roma no había buscado un imperio, pero había destruido a todos los demás defendiéndose. Sinocéfalos fue el principio. No porque allí muriera un ejército, sino porque allí murió una forma de entender la guerra y el poder. En una colina embarrada de Grecia, la era de los reyes comenzó a desaparecer. La era de la República, la era de Roma, acababa de nacer.